El desarrollo profesional no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas y con intención. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Voces que Conectan. Este podcast creado por Kifatex nace como un espacio para compartir experiencias, aprendizajes y herramientas que impulsan el desarrollo personal y profesional. En este segundo episodio vamos a conversar sobre qué funciona y qué no para desarrollarte en el ámbito laboral, no desde la teoría, sino desde la experiencia real de nuestros colaboradores. El día de hoy nos acompañan tres invitados especiales que voy a presentarles. Está Fabián del área de ventas, Andrea del área de ventas y Kevin del área de finanzas. A través de este espacio vamos a compartir con ellos información y muchas experiencias de la parte personal y profesional que estoy seguro que nos va a enriquecer muchísimo durante estos minutos en este segundo episodio. Quiero empezar contigo, Kevin. ¿Quién es Kevin? Coméntanos un poco. ¿Quién es Kevin? Considero que la palabra que me define es equilibrio. Ok. Considero una persona bastante equilibrada, sociable, por eso creo que me gusta trabajar bastante con la gente. Ujú. Soy amante del trabajo en equipo y también me apasiona mucho la música, el Ujú. arte, eso por mis temas personales. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Andrea, cuéntanos tú. Bueno, Andrea es una mujer apasionada, Ujú. es una mujer que lucha siempre por sus metas, por sus objetivos, es una profesional, es una esposa, una madre y una hija que siempre cuida de los suyos. Soy una mujer muy comprometida con lo que hace, así que esa es Andrea. Muchísimas gracias. Fabián, ahora tú, cuéntanos, ¿quién es Fabián desde la parte personal y profesional? Bueno, muchas gracias Dani por la apertura. Ujú. Básicamente, Fabián Albán es el menor de 5 hermanos. Ok. Tengo un pregrado realizado en la Escuela Politécnica Nacional. Un Ujú. saludo a mi alma mater. Ok. También tengo una maestría realizada en la Politécnica también. Vengo de una escuela de consumo. Aquí en Quifatex he tenido la oportunidad de profesionalizarme en el campo farma y actualmente estoy manejando el canal digital. Aparte de ello, en mi parte personal, soy un apasionado también por la guitarra y por las películas. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. Qué interesante sus perfiles, realmente quiero decirlo, porque son perfiles que tienen muchas similitudes en el arte, por ejemplo, que les escucho, en la pasión, en el compromiso de las cosas. Entonces estoy seguro que en este podcast vamos a escuchar muchísimos hábitos y cosas interesantes que estoy seguro que las personas que nos están viendo y nos están escuchando van a poder compartirlo día a día. Va a ser muy valioso, ya veo que va a ser muy valioso. Ahora, quiero arrancar el podcast hablando de algo en particular. Sabemos que es el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, se escucha mucho hoy por hoy que el conocimiento es bueno cuando lo tenemos demasiado, cuando hay mucho conocimiento en nosotros. Y no sé si han escuchado, puede haber personas que dicen, yo tengo muchísimo conocimiento, o sea, he aprendido mucho. Ahora, la primera pregunta que les pongo ¿es bueno tener mucho conocimiento o saber qué hacer con el conocimiento que tenemos? ¿De acuerdo? Esa es la primera parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Kevin, vamos a empezar contigo. ¿Es bueno tener muchísimo conocimiento o también saber qué hacemos con ese conocimiento que tenemos? Bueno, considero que Ujú. el multitasking como tal es ya una práctica que está quedando obsoleta. Ok. Es decir, nosotros antes pensábamos que mientras más hacíamos o más abarcábamos, pues Ujú. más conocíamos o más nos desarrollábamos. Ujú. Ujú. Sin embargo, considero que en los tiempos actuales esto no solamente es ineficiente, sino también contraproducente. Ok. Es decir, hace que el foco como tal se fragmente. Considero pues que es importante enfocarnos en un objetivo, es decir, el aprender y el tener un foco principal en por qué voy a aprender y qué quiero aprender, y cuál es el objetivo y cuál es el propósito. Una vez que nosotros tengamos un foco, considero que podemos empezar a capacitarnos, a enriquecernos de conocimiento, pues para ejecutar de mejor manera pues lo que nos trazamos, la meta que nos trazamos, no Ujú. solamente personal, sino también considero que puede ser ligado y debe ser ligado bastante con el propósito de la compañía en la que pertenezcamos, en este caso Kifatex. Perfecto. Ahora, Fabián, ¿qué conocimiento último
de los últimos meses o años que has logrado tener o a través de algún aprendizaje, crees tú que ha causado impacto en tu desempeño a nivel laboral? Como tema de mi desarrollo profesional, tuve la Ujú, oportunidad de hacer mi tesis y básicamente he venido investigando mucho en el tema de segmentación. ujú. Hoy en día la segmentación se está convirtiendo en un tema tan importante que incluso las empresas están implementando departamentos de segmentación. ¿Y qué es segmentar? Básicamente es de todo lo que tenemos, ir utilizando filtros hasta llegar a cubículos mucho más pequeños, como con una información mucho más desmenuzada. Gracias a ese aprendizaje, he tratado de implementarlo dentro de la empresa. Básicamente lo que nosotros estamos buscando es crear una segmentación nueva, ir categorizando a nuestros clientes de una mejor forma, porque la idea es que los datos sean confiables y así poder generar segmentaciones. Entonces, gracias a ese conocimiento que adquirí de mi tesis, busco una forma de implementarlo en mi lugar de trabajo y creo que va a ser una mejor forma de que nosotros generemos más conocimiento Ujú. y obviamente ligado al tema de las ventas. Perfecto. Qué interesante es cuando tenemos eso, ¿no? Cuando tenemos un conocimiento que logramos adquirirlo de alguna manera y de repente ese conocimiento podemos empezar a transmitirlo incluso, porque, claro, Implementarlo. implementarlo y transmitirlo, porque habrá personas que escuchen o que aprendan junto a mí y también se puede multiplicar el conocimiento. Qué importante que es cuando tenemos eso. Ahora, en todo este proceso que manejamos, quisiera adentrarme un poco más a fondo. Y quisiera que hablemos de la retroalimentación, ¿ok? O el feedback que también se lo conoce. Ahora, quiero poner otro escenario. No sé si han escuchado que hay personas que aceptan bien el feedback, la retroalimentación, y lo reciben con mucho cariño incluso y lo gestionan y gestionan las cosas que te dicen en una retroalimentación. Pero quizá hay personas que lo pueden tomar como a personal, somos atacados por la retroalimentación que puede haber. Ahora, voy contigo, Andrea. Quisiera preguntarte esto. ¿Cómo ha cambiado la retroalimentación en ti? ¿Cómo te ha ayudado un proceso de retroalimentación de cualquier tipo que has tenido a nivel organizacional o personal y cómo has logrado mover la mente para poder hacer mejor las cosas o potenciar mucho mejor las cosas? Dani, creo que la retroalimentación o el feedback es una herramienta sumamente Ujú, poderosa porque te permite crecer, te permite desarrollar. Y es importante preguntarnos quiénes están creciendo hoy en día. ujú, Y quienes crecen hoy en día son aquellos que escuchan más, que se autocuestionan más y que buscan sus objetivos y sus metas en función de saber cuáles son sus debilidades y trabajar en ellas. Entonces creo que personalmente a mí me ha ayudado como una herramienta de crecimiento y de autoconocimiento. perfecto. Fabián, contigo. ¿Cómo te ha movido el feedback? ¿Qué ha cambiado en ti, en tu trabajo, el recibir retroalimentación de una persona, de tu líder, de otras personas, de pares, subordinados, y qué ha logrado en ti? Bueno, básicamente el feedback es muy interesante cuando tú lo recibes. Tiene sus limitaciones también, que es un tema que quería traer aquí a colación, que es hacer una revisión retrospectiva a veces genera limitantes. Entonces, hoy en día incluso tenemos nuevas metodologías como el feed forward, que es ya una proyección, anticiparte a las cosas, hacer que una gestión no se tenga que medir cuando ya fue ejecutada y no puedes hacer nada, sino anticiparte, buscar esa gestión que pueda darte una visión más concreta de cómo se están llevando las cosas y eso poder irlo mejorando en la implementación. Entonces, siempre una retroalimentación es bien recibida, pero también viene un tip importante que nosotros podemos dar ese granito adicional y hacer no solo un tema retrospectivo, sino también un tema proyectivo. Buscarnos anticipar a las cosas y generar mejores resultados. Perfecto. Kevin, tú eres líder en la organización. Tienes algunas personas bajo tu cargo, ¿correcto? Tienes un equipo Correcto. importante en la organización. Este mismo tema de la retroalimentación, ¿cómo tú ves en tu equipo y tú como líder que entrega la retroalimentación apoyado a que ellos desarrollen su carrera? Bueno, es importante que tomemos en cuenta que la retroalimentación anteriormente estaba ligada siempre a una reunión formal, a siempre formalizarla. Correcto. Ahora considero que el feedback no necesariamente es una reunión formal, es una conversación en donde tú puedes poner tus puntos
de mejora, las oportunidades de mejora que tenemos todos. Asimismo, como también hay gente que, digamos, que me reporta, yo también reporto en mi línea de supervisión y esto es transversal siempre. Ujú, Entonces el feedback va y viene tanto para recibirlo como para darlo, ¿no? ujú, Y ujú. considero que es una herramienta muy importante y se habla mucho en el equipo de, como dices, no tomarlo personal. En realidad esto es una herramienta, no es un ataque y realmente la persona que más crece es la que la toma como herramienta y se basa en esa herramienta para tomar decisiones concretas. La persona evidentemente que no crece es como la que está siempre a la defensiva, la que no lo toma como un tema de desarrollo, sino más bien como un ataque personal que en realidad no, la vida no va por ahí. Perfecto. Ahora, entendemos la retroalimentación como un proceso. De hecho, lo que dijo Ajá, Kevin es muy interesante porque lo claro. vemos como un proceso lineal, pero Kevin Ajá, planteó que es un correcto. proceso de doble canal. Yo doy Exacto. una retroalimentación y también me alimento de la retroalimentación que recibo. Y ese es un enfoque sumamente ganador. Perfecto. Es parte de cambiar la visión de la retroalimentación, creo yo, de un enfoque más tradicional, que lo Ujú. mencionábamos al principio, a un enfoque distinto, es un enfoque incluso más profundo, donde en la retroalimentación se hacen conversaciones profundas con nuestros colaboradores o con personas a las que podemos retroalimentar. ¿Qué conversaciones, Andrea, son buenas y han causado, crees, impacto igual, tú como líder, hacia los equipos de trabajo? Creo que el feedback nos permite tener esas conversaciones incómodas, que son Correcto. difíciles de Mm, tener, pero creo que al haber cambiado este modelo, al hacerlo un poco más cercano, al hacerlo más, de una forma más allegada hacia el colaborador, te permite tener más apertura, porque recordemos que el feedback no solamente es mencionar qué podemos mejorar, sino también recalcar y felicitar los puntos que han avanzado, las mejoras, todas esas cosas positivas que vemos en función de hacer que el colaborador se sienta motivado a mejorar, a transformar lo que todavía le falta y a entender que este proceso es algo que lo único que hace es empujarte a caminar más y mejor. ujú, ujú. Perfecto. Kevin, ¿el feedback o la retroalimentación se pide, se recibe nada más o también se pide? ¿Qué crees tú? Creo que es de doble vía, en realidad, Ok. y es decisión incluso personal. Me gusta recibir feedback. A veces es incluso para aterrizar en realidad si lo que estoy ejecutando, las decisiones que estoy tomando están encaminadas al objetivo del negocio, al objetivo de la empresa, al objetivo del área. Y sí mismo, yo solicito feedback constantemente. También me gusta dar feedback cuando lo veo necesario. Y asimismo, cuando alguien de mi equipo solicita el feedback, pues considero que es un espacio importante para poder, como dice André, no solamente ver las oportunidades de mejora, sino también resaltar los puntos fuertes que tenemos como equipo. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos una primera herramienta. Creo que los cuatro estamos convencidos de que esta herramienta es Es buena, pero potente. tiene sus Es Demasiado. potente. limitaciones. Sí, Pero a mí me claro, gustaría traer un punto a la mesa. por supuesto. ¿Por qué le tenemos temor al feedback Ok. o a la palabra o tenemos que hablar o necesito reunirme contigo porque quiero revisar algo? Entonces sí me gustaría un poco escuchar de parte de Fabián y también de parte de Kevin, porque hoy en día se está transformando la visión del feedback como algo Ujú, positivo, sí. pero ¿por qué antes era motivo de temor el hecho de hablar con el jefe, Ujú, ujú. hablar con el gerente de la compañía cuando te llamaban a un espacio privado a conversar de algo? ¿Por qué crees tú? Creo que uno puede tomar eso como salir de la zona de confort, ¿no? Entonces yo hago mi sé lo que tengo que hacer, cumplimos, se llega digamos que al objetivo, a la meta. Sin embargo, digamos que un feedback sí te puede sacar de esa zona de confort, donde tú piensas que vas en una línea recta, ¿no? Entonces, evidentemente, como mencionamos, esto es una herramienta de desarrollo. Entonces, hay ese temor de que en realidad cómo me desestabilizaría posiblemente de mi zona de confort. eh, pero eso es lo chévere. En realidad a mí me gusta mucho el feedback como tal. Ujú. Pues mi jefa no me dejará mentir. Y pues, y otro punto importante en el cual tenemos, creo que cierto temor es que
posiblemente tanto como para dar como para recibir. La otra persona, tienes que saber cómo está la otra persona, si te va a tener la recepción que tú esperas. Entonces, yo puedo darte un feedback a ti y resulta que tú eres una persona que está muy a la defensiva y Ujú. que lo que yo te veo y lo que yo te doy como feedback, como para viendo un poco tu oportunidad de mejora, tú lo tomas como ataque. Entonces, posiblemente, cómo me vas a responder puede generarme a mí no temor, pero un recelo de decirte las cosas y estamos ahí perdiendo un gran punto de desarrollo para ambos, ¿no? Ujú, buen punto. Ese es un muy buen punto de vista. A veces tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Porque la retroalimentación o el feedback Es una siempre, incertidumbre. claro, siempre nos ponen unos nuevos terrenos en donde a veces no lo hemos pisado y ahí es donde nos da temor de algunas cosas y posiblemente por ahí uno le pueda huir en algunos momentos, pero sabemos que si es un feedback muy estructurado y muy enfocado. Correctísimo. Ajá, Le has tocado justamente en esa zona neurálgica. Creo que es la forma en la que exacto. se estructura y se da un feedback. Ujú, Creo que ujú, en algún momento también muchos liderazgos tuvieron por ahí algunos temas de oportunidad en cuanto a dar un feedback. Entonces ahora los líderes claro. estamos en la obligación de aprender también a dar un feedback. Es Ujú, decir, tener todas las herramientas para poder predisponer a la persona en que se encuentre abierta a recibir estas opiniones positivas o de oportunidad. Entonces yo creo que el camino está o la tarea está en los líderes en saber estructurar y trabajar en un feedback que nos permita llegar al colaborador. perfecto. Listo. Ahora, topo otro punto. Ya tenemos un primer hábito interesantísimo que es poderoso, aparte de, y ahora quiero hablar de esto. ¿Cómo hacer que los equipos, que las personas, los colaboradores de Kifatex o de otras empresas que incluso nos están viendo a través de este podcast, sean visibles? Sean visibles en sus organizaciones, sus resultados sean visibles. ¿Qué se les viene a la mente cuando buscamos alguna manera de que las personas entiendan lo que hacemos y qué impacto está generando lo que hacemos en la organización? ¿Qué se te viene a la mente, Fabián? Las ideas claves es básicamente la comunicación, los resultados. Los resultados es la herramienta predilecta para dejar que algo hable por uno mismo. Ujú, Entonces, una empresa que cumple con sus resultados es una empresa que da un buen mensaje hacia ok, su comunidad, hacia sus competidores. ¿Qué ujú, estamos haciendo bien para tener esos resultados? Entonces, la base clave es los resultados y adicional también podríamos agregar también la forma como lo comunicamos. Esa imagen, esos textos que nosotros podemos comunicar a las diferentes compañías, incluso no solo internamente, sino externamente, hablan correcto. mucho también de la organización. Y miren, Fabián topa un tema súper importante ahora, es la comunicación. Es comunicar lo que estamos haciendo. A veces, claro, podemos escuchar y decir, no, pues eso es básico, ¿no? Para que la gente sepa qué hacemos o qué hacen las personas, qué hacen nuestros equipos, es comunicar, pero no es a veces tan sencillo, ¿no? No pasa siempre y Que quizá es tener una de las habilidad. características. Hay habilidades en el tema de comunicación de los resultados. ¿Qué piensas, Andrea, sobre esto? Creo que la comunicación efectiva hace que tú tengas el entendimiento con tu compañía, con tu equipo, el transmitir, el mostrar. Ujú, Creo que esa comunicación efectiva hace que los resultados se den bien. Si es que no tenemos una comunicación correcta, creo que se desvían los objetivos, se desvía el foco y no tenemos el horizonte claro. Entonces ujú, creo que ujú, sí es una gran oportunidad de seguirla trabajando y de seguirla mejorando, ahora adaptándola a las nuevas tecnologías, porque la comunicación de hace 10 años no es la misma que tenemos ahora. Hoy correcto. tenemos Ujú, también ujú. marcadas grupos generacionales dentro de la compañía y la comunicación tiene que ser abierta, tiene que ser Adaptable. adaptable a Sí, todos y adaptable. justamente bajar esa línea para que efectivamente todos caminemos bajo el mismo objetivo. Entonces, si hay algo que creo que es importantísimo, es que la comunicación se pueda adaptar y que sea efectiva. Perfecto. Algo también importante Claro. que decía André Ujú. es los canales que existen hoy en día. Hoy en día hasta un mensaje de WhatsApp sin los signos de puntuación detallados, Sí. incluso escribir con mayúsculas, Ujú, ujú. puede transmitir un mensaje negativo a las personas. Entonces también la habilidad de los líderes
está en desarrollar ese conocimiento de su gente para poder transmitir no solo verbalmente, sino también por los otros canales de comunicación, mensajes efectivos, como mencionaba Andrea. Perfecto. Ahora, pensando en esta exposición o este conocimiento de las cosas que hacen los colaboradores de la organización, les pongo un cuestionamiento y Kevin, voy contigo. ¿Qué tan importante en este momento es conocer el negocio, primero, independiente del área en la que estemos, para después de eso saber cómo comunicamos y cómo compartimos esa información de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo diario? Creo que esa pregunta es justo para mí, siendo y perteneciendo, perdón, a un área de apoyo, un área Ajá, no ligada 100% a ventas, correcto. porque claro, nosotros, digamos, si tenemos el chip de que somos un área de apoyo y que en realidad ventas es una, como diría mi jefe, una república independiente. Entonces, en realidad Ya, creo ya que refutaron, ya refutaron. creo que es importante desde el área de finanzas o administrativa como tal, conocer el negocio, saber el propósito de la empresa Ujú, y saber que, por ejemplo, para Kifatex, el propósito es mejoramos vidas contribuyendo a la salud y bienestar de las familias ecuatorianas. Es el foco. Y tener súper claro eso desde un área administrativa se convierte o nos hace cambiar la idea en que no estamos haciendo una tarea, sino que también estamos aportando con un grano de arena para esa misión, para ese propósito que tenemos. Entonces, evidentemente, cada actividad que nosotros hacemos que en realidad termina en un registro contable, termina en un pago, ujú, termina en una cobranza, correcto. efectivamente es aportar a eso, a esa misma visión, a ese mismo propósito de mejorar vidas, porque estamos cerrando el ciclo o estamos siendo parte del ciclo que, que es de todo el proceso de venta, el proceso de llegar directamente a un paciente, directamente a un cliente o a una cadena distribuidora. Entonces, considero que es importante tener súper claro eh, de qué es el negocio, qué llevamos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión y saber que desde cualquier área, desde la persona que está en la puerta, o desde el guardia hasta la persona que nos colabora con las actividades de la cafetería, son parte de tanto los logros y como digo, como la consecución del propósito que tenemos. Correcto. Ahora vamos a ver esa misma perspectiva desde el otro lado, desde ventas. Desde A el ver, área auditada. como área comercial o área de ventas, Ajá. es neurálgico, porque Sí. el equipo comercial es quien comunica al consumidor o al cliente los productos, los servicios, es la voz de la compañía hacia el cliente, o en la calle, o en los hospitales, o en las farmacias, en nuestro negocio, obviamente. Entonces, Ujú, qué ujú, importante es que nuestros equipos conozcan el detalle del negocio, es básico, porque correcto. nosotros ofertamos servicio, ofertamos bienestar, ofertamos laboratorios y productos de altísima calidad y necesitamos conocer cada uno de sus beneficios. Entonces, para un comercial que no conozca su negocio, estamos locos ahí sí. Entonces, es parte neurálgica, conocer a detalle el negocio. Perfecto. Voy a hacer un corte ahorita en el podcast porque quiero hacer una mención importante, ¿ya? Y la mención es esta, y es que este episodio cuenta con el apoyo de Irodoid, que es una marca y que pueden verlo aquí, es una marca de Kifatex, que es un aliado ideal en el hogar para aliviar hematomas, golpes y traumatismos. Irodoid nos recuerda la importancia de atender el cuerpo y liberar tensiones acumuladas. ¿Quién de aquí usa Irodoid? Todos. Todos Toda la aquí sí. empresa usa Nos Irudoid, encanta ¿correcto? Irudoid. Listo. Ok, entonces recuerden Irudoid a todas las personas que nos escuchan, producto 100% garantizado y eso vale la pena decirlo. Ahora, en otra parte de este podcast quiero topar otro punto. Prácticas obsoletas. ¿Ya? Suena fuerte. Prácticas obsoletas. ¿Qué prácticas se les viene a la mente en su experiencia laboral que dicen, ya esa práctica a mí, quizá a otros les funciona, pero quizá a mí no mucho ya? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguna práctica que ya no la estén haciendo y que incluso el haberla dejado les ayudó a desarrollar algo más en su carrera? Bueno, Kevin, perdón que me anticipe. por supuesto.
El multitasking, que es el punto que había tocado al inicio, Ah, considero que, como ujú, dije, ujú, ya se volvió contraproducente. mm, Es decir, abarcamos tanto, pero no llegamos a concretar nada. Considero que el tiempo que nosotros damos es muy valioso. Sin embargo, en lo que tenemos que enfocarnos es en el impacto que nosotros estamos generando. ujú, Podemos tener claramente una meta y saber que esa meta va a generar impacto. ujú. Considero que es lo más importante y en lo que tenemos que trabajar para pues aportar, ¿no? Desde cualquier área, desde cualquier puesto, desde cualquier cargo, pues a la consecución del objetivo. Buen punto lo que topas y yo creo que el multitasking por años fue bien visto. No sé si tú habías escuchado y seguramente sí, O sea, como que término era una multitasking, habilidad muy buena. sí, sí era premiado porque la Ajá. gente que supuestamente sabía más información Ujú, podía defenderse mejor, pero hoy en día no. La ujú, especialización de la información es el futuro. Adicional también a lo que ujú, comentabas, ujú, Dani, ujú, creo que podemos hacer también un tema de una visión por ahí holística. Primero entendiendo el negocio ujú, y ujú. sabiendo cuáles son las actividades que están generando reprocesos. Tener también una visión basada en los procesos. Entender y saber comunicar, porque hoy en día las empresas que trabajan bajo procesos tienen sus procesos correctamente documentados, almacenados, pero no los comunican a las personas y a los gestores. Ujú. Entonces, primero una visión holística por el manejo de procesos para entender también cómo funciona el negocio. Otra de las prácticas que yo también soy enemigo es el tema de los papeles. Ya vivimos en el siglo XXI. Ya las tareas que antes se llevaban en hojita y con un checklist. Es, El checklist es una buena práctica, es pero válido. imprimirlo es una pésima práctica. Y ya, ok, Siempre la gente ok. cuando mete mano a los documentos, cuando saca la información Ajá. a través de medios manuales, es esa información propensa a errores, a falencias. Ya en el siglo actual tenemos repositorios mucho más sofisticados que incluso nos ayudan a poder tomar decisiones mucho más en tiempo real y mucho más sofisticadas, con un entendimiento de todo el detalle del negocio. Eso te puedo decir, Dani. De acuerdo. Y claro, hablamos desde el tema de la documentación en una empresa como Kifatex que está bastante digitalizada, porque ya Y el tema de sostenibilidad también. sí, exactamente, y Sustentabilidad. los documentos ya no tenemos hojas ni archivos aquí, todo está digitalizado, entonces tenemos esa oportunidad. ¿Qué piensas tú, Andes, sobre esto? Yo creo que una de los ya no negociables y que antes era muy usado era el recurso de entre más tiempo trabajas y más duro trabajas, más éxito vas a tener. Y Ya. creo que se ha desvirtuado ahora porque no es qué tan duro ni que le incrementes más horas a tu día, Ujú, porque lo importante de esta época es poder ser más productivos, hacerlo mejor, con mayor enfoque, con mayor estrategia, ser más productivos en menor tiempo. Esa es la productividad, hacerlo más y mejor con los recursos que tenemos. Entonces, creo que una práctica obsoleta es ese, entre comillas, trabaja más horas, trabaja más tiempo, trabaja muy duro. No, creo que trabaja inteligentemente, enfocado y estratégico es una herramienta que hoy viene a reemplazar a esa práctica obsoleta que sí la buen punto. teníamos. Buen punto. Eso les cuento que lo hablamos en el episodio uno, seguramente lo vieron. Hablábamos de eso exactamente, de esto, de a veces el compromiso hace muchos años atrás estaba relacionado con muchas horas de trabajo. Trabajo aparte. Ahora el esquema o el concepto de compromiso ha cambiado, ha variado, creo yo, en el tiempo. Sí, ahora es mucho más sofisticado. El trabajo inteligente, lo que decía Ajá. André, es mucho más premiado. Y eso también nos ayuda como que a optimizar los recursos. Muchas de las personas están acostumbradas también, creo que es una tabla muy válida la de Eisenhower, que nos Ok. ayuda a diferenciar tareas urgentes de las importantes. Pero ya es una pirámide que ya está, perdón, una tabla que ya está Ujú, quedando ujú, algo obsoleta, porque básicamente ahora lo que nosotros queremos es enfocarnos en actividades productivas ujú, que generen una mayor agregación de valor. Entonces, ya no enfocarnos en lo importante, en lo urgente, sino en lo que agregue valor. ujú, El resultado. Y si claro. es que podríamos llegar a un público que nos pueda estar viendo, las compañías hoy en día te miden no por el tiempo que estés frente a un computador o no por el tiempo que tú le destines a una reunión. Las compañías hoy en día te miden por el resultado. Y si podemos llegar justamente a entender que el resultado es la foto final con la que nos miden y es con lo que nosotros presentamos nuestro trabajo, creo que sería ideal y seríamos mucho más efectivos. Buen punto. Y les hago una pregunta, ve.
cómo vivimos el resultado. Porque aparte que Gifatex es una empresa que tiene una cultura de resultados fuerte, Orientada. De hecho, es uno de estamos, nuestros estamos valores. orientados, exactamente, es parte de los valores corporativos del tema de resultados. ¿Cómo llegar a los resultados y cómo vivir este ambiente y cultura de resultados de manera positiva? Porque sabemos y entendemos que también la otra parte de llegar a los resultados también puede ser no tan buena. ¿Cómo llegamos de manera positiva, que bien, a los resultados y en ese ambiente positivo? Bueno, yo creo que vivimos positivamente este ambiente de resultados. Es una empresa, como dices tú, bastante alineada a resultados, sabiendo primero que estamos contribuyendo a la salud y bienestar de familias ecuatorianas. Parece que es importantísimo y es un punto bastante fuerte que no es una contribución solamente personal, sino estamos haciendo algo por el país, algo por la sociedad. Y segundo, esto también aporta a nuestro desarrollo profesional. No es solamente un desarrollo de la compañía como tal, sino estamos nosotros alineándonos y estamos trabajando en una empresa que con realidad es exigente, pero que esto también a nosotros nos conlleva a desarrollarnos profesionalmente. Perfecto. ¿Querías decir algo más del Sí, tema? justo Por iba a supuesto. conversar, bueno, iba a Vamos. quedar de acuerdo con André que en ventas, lastimosamente, las felicitaciones son efímeras. Cerramos un mes, ¿cómo cerramos? Súper bien. Y nos dura poquito como que la celebración porque al siguiente Hay día que ya empezar tenemos otra otra vez. Horas cuota. nos Claro. dura. Sí, literalmente son horas, pero siempre con esa idea de que si nos fue bien, que hicimos bien esa retroalimentación Correcto. para poder mejorarla y si hicimos algo mal, pues ya tenemos todo el mes siguiente para poder menguarlo y poder generar los mejores resultados. Perfecto. Ahora, quiero, para ya ir cerrando este episodio que ha estado entretenido, que ir conversando de algunas cosas que hemos hablado, quiero volver al inicio. Hablamos de cosas que son obsoletas, prácticas, si recuerdan, el multitasking, hablamos que ya no es una práctica muy bien vista. Hablamos de la digitalización de documentos, que es necesario hacerla porque el tema de documentos ya en físico ya, Ya se ya debe no perder. es, ya es una situación pasada. Y sobre el tema de las largas horas también que se habló en el episodio uno, que ya no es compromiso las largas horas extensas, sino ser efectivos y efectivas en las cosas. Vuelvo al inicio, a futuro, proyectándonos a lo que viene. ¿Qué debemos adquirir nosotros como profesionales en las organizaciones? ¿Y qué recomendación también le dan a las personas que nos escuchan de qué cosas podemos adquirir hoy por hoy? La inteligencia artificial. Perfecto, ok. Bueno, pero a partir de la inteligencia artificial también salen algunos tips que les podemos compartir de cómo utilizar correctamente la inteligencia artificial. Ujú, ujú, ujú. Básicamente, y desde mi perspectiva les comparto cómo yo utilizo. Cuando nosotros comenzamos a generar consultas con la IA, el algoritmo se va adaptando a nosotros y suele o tiende a darnos la razón en todo lo que nosotros preguntamos. Entonces, primera recomendación, ir testeando algunas inteligencias artificiales, porque en ese conocimiento adicional que nos puedan dar podemos encontrar mejores respuestas. Después, generar un buen prompt, consultarle bien, darle un rol que adquiera la inteligencia artificial para que nos pueda recomendar de la mejor forma. Ujú, ujú. Y por último, también no hacer preguntas tan generales, sino específicas, porque cuando nosotros preguntamos cosas generales, la inteligencia artificial suele alucinar. No es tan inteligente. Claro. Entonces, un tip para Claro. que sea inteligente, pues hacer preguntas concisas y Perfecto. especificando cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Muy Y bien. la última, perdón, Dani, Sí, antes claro. Sí, sí, sí. de que me quites la participación, es básicamente también hacer un uso medido de la inteligencia artificial. Muchos especialistas recomiendan un trabajo entre un 70 y un 80% de inteligencia artificial y el restante que sea el trabajo humano. Lo que hace la inteligencia artificial es ayudarnos a que todo sea más rápido, pero no nos ayuda a pensar. Ese es el trabajo humano. Si nosotros tenemos inteligencia artificial a nuestro favor, recopilamos toda esa información, la revisamos, la analizamos y por último creamos una síntesis, que ese es el trabajo humano y lo que nos va a ayudar sobre todo a que la inteligencia artificial nos sirva como una herramienta clave en el desarrollo del negocio. Ahora sí, Dani. Perfecto. La IA hay que adquirirla. Ya, esto es El ahora futuro. y es del futuro. De lo que hemos visto es del De futuro. hecho, no, es el Ajá. presente. Bueno, sí es el presente y será el futuro, que es parte, Sí. ¿no? ¿Qué vendrá en el futuro? Es la Y pregunta. quizá haya nuevos sistemas y todo, pero es algo que hay que adquirirlo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosas adicionales? Que estar abiertos al cambio, Ah, es otra saber y darse cuenta habilidad. que lo único constante es el cambio.
Se puede pasar con la IA, estamos tan acostumbrados ahora a la principal, el ChatGPT, que saber que no es la única, posiblemente esto de aquí a mañana se quede obsoleto y tengamos que prepararnos en otras herramientas de inteligencia artificial de igual manera, ¿no? Y es importante, como decía Fabián, ir entrenando esta inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te da una visión bastante general al inicio. Tú tienes que ser un poco más específico para que sepa que tú te vas a enfocar en finanzas y que tus preguntas van a ser enfocadas en finanzas y que o van a enfocarse en ventas, en estrategias, en negocios. Es importante seguir indagando más, seguir tomándolo como una herramienta. Nos ayuda obviamente al trabajo del día a día y en realidad a desarrollar estrategias posiblemente. Y como también dijo Fabián, no cerrarse no es la única, pues la única vía, no el 100% de inteligencia artificial, sino también pues nosotros tenemos el mando hasta ahora. Todavía sí, todavía Hasta que sí. se revelen. Perfecto. Entonces hablamos de la IA y de una habilidad como la Claro. adaptabilidad al cambio que definitivamente, sea cual sea el sistema que venga a futuro, pues nos ayudará definitivamente a controlar mucho de eso. Perfecto. Listo. Con esto primero quiero agradecerles por su asistencia, por participar de este segundo episodio. Ha sido muy valioso sus criterios, sus opiniones, sus prácticas. Hemos aprendido el día de hoy sobre qué cosas tenemos que dejar atrás y que dejándolas vamos a potenciar muchísimo más nuestra carrera, no solo profesional, sino también incluso nuestra parte personal, que están conjugadas entre sí. Y hemos aprendido cosas muy valiosas como la retroalimentación, la IA, las conversaciones, el feed forward que también que decía Fabián, que son herramientas que son muy, muy potentes para nosotros en la parte personal, para nuestros equipos, quienes somos líderes. Definitivamente ha sido muy valioso y quiero agradecerle su asistencia y compartir con nosotros este día. Adicional, decirles que el desarrollo profesional no avanza solo por lo que incorporamos, sino también por lo que dejamos atrás. ¿Qué práctica vas a reforzar y cuál vas a soltar a partir de hoy? Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el siguiente episodio.